está? Un gusto tenerlo aquí. El gusto es mío, impactado por una mesa impactante, ciertamente, de comunicadores, Gracias. maestros, algunos como nuestro ex ministro, ex canciller, entre otras funciones, Euclides Acevedo. Él lo recordó con mucho respeto y estábamos hablando del marzo paraguayo y él dijo, el propio para hablar de esto es el señor Roberto Paredes. Yo creo que eso está reconstruido Sí, en varios de mis trabajos y también en este libro, sí. que son las memorias de Juan Carlos Asmosis. Si se puede tomar esta imagen, Sí. a lo mejor esta foto les resulta, En esa cámara le están tomando. Ahí sí, está. de una persona conocida. Fue mira, Euclides Acevedo. impecable. ¿Qué dice el título del doctor? Sí, ¿Qué dice el título? el epígrafe. Sí. Euclides Acevedo, por entonces del Encuentro Nacional, senador, ¿verdad? Ok. Fue protagonista Ok. del proceso de, sobre todo, tuvo una presencia muy visible cuando presenta su renuncia a Raúl Cubas Grau, digamos, y sale del país, aunque parezca mentira, en un avión de la Fuerza Aérea brasileña, llevado a Ok. Brasil. El objetivo Así principal- termina la crisis de marzo. Así termina. Vamos a hablar de eso. El objetivo principal es, vamos a hablar del marzo paraguayo, de aquel 23, 24, 25, Sí. que muchos ya recordamos, fuimos parte. Pero me gustaría, vamos a compartir y vamos a tertuliar todos juntos. Correcto. Pero me gustaría si nos puede ayudar con una pequeña introducción, quizá antes del golpe, ¿verdad? ¿Quién era el doctor Luis María Argaña? ¿Quién era? Él era tradicionalista, estaba el general Oviedo, aparentemente del mismo bando en aquel entonces contra el golpe. Correcto. ¿Cómo se logra esa enemistad? Para entender el contexto. Es complejo. Yo diría por el elemento desencadenante de lo que va a concluir en el 99 fue el pase a retiro del general Dino César Oviedo en 1996, contexto en que se dio la llamada crisis de abril, un intento de alzamiento del general Oviedo contra las instituciones del país que se dio y está ampliamente documentado en este libro, siendo presidente Juan Carlos Asmosis. O sea, Oviedo era un presidente imposible. Él no se dio cuenta porque había bolilla negra, sobre todo en la arena internacional, contra un poder militar en el Paraguay. Yo creo que él se precipitó. Tal vez a esta altura podría haber sido un protagonista político importante, ¿verdad? De todos modos, su relevancia en la historia política del Paraguay fue muy grande, pero también muy controvertida desde el vamos. Ahí me gustaría... Eso explota en el 96 salir, ¿sí? Y a partir de ahí se entra en un proceso caótico, que aquí el exministro conoce, pero en sus detalles más relevantes, porque se le deja correr a Oviedo en el 97 en la interna del Partido Liberal, Colorado, disculpame, y gana contra todo pronóstico las elecciones internas. Le gana Argaña. Le gana Argaña y ahí se lo mete preso al Dino Oviedo, supuestamente con una orden disciplinaria en un comienzo, pero ni bien se cumple esa orden, se convierte en detención y se abre finalmente el caso Academil de 1996, con lo cual se lo condena a 10 años de prisión. En controvertido fallo también la Corte confirma la condena, pensando, yo creo que Oviedo no iba a aceptar eso, iba a replicar en el campo judicial, y Oviedo le para a sus abogados, entre los cuales Babi a playar, y le dicen: no, Babi, vamos a hacer la campaña. Y en 18 días hace la famosa campaña Tu voto vale doble y lanza la dupla de lo que Argaña llamaba un Pato Donald. En la política era Cubas Grau, un Pato Donald, un total desconocido, ¿sí? Y acompañado de Lilo Argaña, y pasan como una aplanadora sobre la oposición en las elecciones de... Contra Filisola y Laíno, que eran los... No había dupla opositora
mejor no posible. ¿Sí? Ok. Lo mejor que se podía tener era la dupla Laíno Filisola. Laíno Filisola. En Alianza Democrática se había aliado toda la oposición para ponerle fin al control colorado. Y yo siempre recordé a Laíno que consiguieron, no sé cómo, hacer lo imposible, unir a los dos sectores colorados con mayor fuerza. Lilo y Lino eran los personajes políticos colorados con mayor arrastre, los unieron y tuvimos como resultado 54% para ellos y 42% para la oposición. Okay. Una diferencia de 12 puntos. Arrasó el Partido Colorado. Ahí, antes de entrar al asesinato del vicepresidente, hay un temita que me gustaría preguntarle sin ánimo de demorarnos mucho, pero creo que es fundamental. Para mí es muy importante entender bien esto. En el 96 hay un intento, pero previo a ese intento de golpe de Lino a Guasmosi, hay un nombramiento aparentemente como ministro de Defensa. ¿Por qué se frustra ese nombramiento y por qué se levantan las Fuerzas Armadas a favor de Oviedo? Claro, esa fue justamente una salida irregular a una crisis. Okay. Yo creo que, y me parece que acá Euclides puede explicarnos con mucha claridad. Hay un mal manejo de lo que fue la crisis de abril del 96. Hubo un alzamiento, eso fue real, le constaba a todos los políticos del Paraguay, pero hubo una especie de interferencia de tres sectores que se pusieron como púas por tomar el caso. El Congreso crea una comisión bicameral de investigaciones que trata de tomar el caso del 96. La justicia militar a la que le correspondía juzgarle a Oviedo monta su tribunal, pero paralelamente también la justicia tradicional o civil, digamos, trata de inmiscuirse y con eso se va alargando, prolongando y llegamos a una suerte de no resolución de lo que pasó en abril de 1996. Okay. A tal punto que la justicia electoral, cosa que este tipo de defectos hay que corregirse al importante, o si no podemos repetir ese tipo de errores. No comete otro error, sino que aceptar que Lino Oviedo corra, ¿verdad? Yo creo que muchos supusieron erróneamente que Lino Oviedo iba a perder esa interna porque se iba a enfrentar a la estructura partidaria presidida por Luis María Argaña y a la estructura gubernamental. El presidente era Juan Carlos Guasmosi, ambos enemigos políticos de él. Claramente. Lo que Oviedo demostró, y para mí fue una demostración así fantástica, es que fuera de la estructura partidaria y fuera de la estructura gubernamental se le podía derrotar a un adversario dentro del Partido Colorado. Eso fue una cosa, claro. Una experiencia fantástica, ¿sí? Que después este hecho puntual, para no alargarnos, digamos, ¿no? Que vos citás, Salim, se da como una especie de arreglo, de transacción, ¿verdad? Se le ofrece a Lino Oviedo para que desista de un eventual alzamiento que iba a tener resultados catastróficos. Lo del 2 y 3 de febrero iba a parecer un chiste. La aviación tenía sus aeronaves, concentradas en la estancia Santa Teresa del ingeniero Juan Carlos Guasmosi, y el general Kramer estaba loco por bombardear la caballería. Imagínense lo que hubiese sido eso. Wow, eso ¿sí? fuese Eran fuerte. aviones artillados que iban a tirar bombas, algunas iban a dar en el blanco, otras en el vecindario, iba a ser una matanza. El Paraguay estaba sentado sobre un polvorín sin saberlo. Imagínese. Y Guasmosi, apoyado por, he visto que Valdecasas tiene una presencia mediática enorme ahora en las discusiones sobre Ucrania, Ucrania-Rusia, la guerra, el drama europeo, por decirlo así, ¿sí? Ellos ayudan, los embajadores ayudan muchísimo a buscar una salida, y una de las propuestas que se le hizo a Guasmosi fue ofrecerle algo a cambio. Se le ofrece el Ministerio de Defensa, era una mentira. Oviedo acepta, va para jurar, va con su esposa para jurar en el Palacio de Gobierno, y ahí Guasmosi da el brazo a torcer ante la presión ciudadana que era enorme realmente,
y decide no nombrarlo al general Oviedo. La esposa lloraba ahí en el palacio, pensando que Oviedo iba a llevar la peor suerte, o se los podía, ¿no? Y ellos le garantizan que Oviedo iba a salir libre e ileso del Palacio de Gobierno. De hecho, lo sacan en un helicóptero porque el palacio estaba totalmente cercado por la multitud. Hay que poner en contexto eso. Ahí, Roberto, quiero ir al marzo. Disculpe, esta introducción era muy importante porque es lo que no se habla, ¿verdad? El 23 de marzo, aparentemente 8:45 se cree, Sí. Sargento Gauto, casi Venezuela. ¿Qué sucede y por qué? Lo asesinan, se produce el magnicidio. A esa hora, ese día. Y les traje este libro de regalo al programa porque yo no sabía, y creo que acá nuestro ministro tampoco, ese día, casi a la misma hora, se le trató de matar a Juan Carlos Guasmosi, el presidente de la República. ¿Sí? No sabía tampoco yo. Él sale de la casa, ¿sí? Y un vehículo lo sigue y hace de cortina un ómnibus y pasa sobre Artigas. Eso está narrado acá. Okay. Me gustaría que después Salín le des una mirada, te voy a indicar en las últimas páginas. Con mucho gusto. Y el tomo 1 yo no les traje porque voy a hacer que se le dedique al programa y les voy a traer con posterioridad. ¿Sí? Gracias. Pero, o sea, alguien pateó el tablero en ese momento. Creo que el doctor Acevedo sabe bien que ese periodo fue un periodo de conspiraciones. Los 7 meses del mandato de Cuba. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Cuba es cumplir con su compromiso electoral. Tu voto vale doble. No era Cuba en el gobierno, Oviedo al poder, sino el Partido Colorado gana y se le libera a Oviedo. Le libera a Oviedo. Al ser liberado Oviedo, la Corte Suprema de Justicia reacciona. El Poder Judicial, su máxima instancia, se enfrenta, cuestiona esa decisión, se le alía al Congreso y hay una crisis interpoderes. O sea, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se enfrentan, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se enfrentan con el Ejecutivo. Era un contexto caótico y yo creo que por torpeza del general Oviedo no se negoció tempranamente para desmontar un eventual juicio político que venía siendo inminente, ¿sí? Y eso lleva a esta salida muy cruel que fue el asesinato de Luis María Argaña a esa hora que decís. Con eso se saca de carrera a uno de los políticos más importantes de la República del Paraguay, ¿sí? Por un lado. Días después se saca de carrera al propio presidente de la República, se produce la doble acefalía y días después se produce otra aberración, esta vez por parte del Poder Judicial, que le otorga al presidente con una supuesta certeza constitucional la posibilidad de gobernar durante el resto del periodo. Estábamos apenas a 7 meses de iniciado el periodo presidencial y constitucionalmente lo que correspondía era convocar a elecciones generales, siendo que no existe vacío constitucional. La Constitución paraguaya era muy clara, decía que el presidente tenía que ser elegido por el voto directo de los paraguayos. Claramente. Sí. Sin duda, las dos preguntas que quiero para concluir, sí, don Roberto, y quiero entregarle la palabra para que usted nos desarrolle, dentro de su investigación y su rol de periodista, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el actor intelectual? ¿Por qué lo hace? Si se sabe, yo lo que puedo investigar... Ese es justamente el enigma. Lo más complicado acá es explicar quién mató a Argaña. Es difícil. ¿Cómo lo mató? Medio de memoria sabemos todo, claro. ¿Verdad? Yo creo que es, como diría Emiliano Rolón, una especie de caso JK, o sea, John F. Kennedy, sí. JFK, ¿no? No se va a saber, es muy difícil saber.
el que más perdió fue Lino César Oviedo. Al mes siguiente, en abril, y yo creo que él esperaba eso, ¿verdad? Y ese fue su error. Había elecciones internas en el Partido Colorado y el ganador seguro era Lino César Oviedo, arrasado en la interna del Partido Colorado. O sea, ahí sí que el poder que iba a tener Oviedo iba a ser inmenso, ¿sí? Entonces, si vamos por la lógica tradicional, que acá hay un maestro del campo de la seguridad, que es Euclides, y sabe bien, el que se beneficia, él no se benefició, el que se benefició, claro, no podemos sospechar que fueron los propios argañistas los que... entonces, se torna una incógnita, yo te diría, muy casi imposible de resolver, muy lo que preguntas, Salim, y yo no me arriesgaría a decir una disparatada tipo fue Lino Oviedo, claro, o fue fulano, o fueron fuerzas externas al país, ese tipo de cosas. Es un enigma. Sí. Ahora, es un enigma. Y esto sí quiero pedirle que usted nos concluya porque me parece muy valioso. Y es una pregunta compuesta la que le voy a hacer. Sí. En primer lugar, ¿qué lecciones nos deja el marzo paraguayo? ¿Qué sucedió después de la muerte de Argaña? Murieron varios jóvenes. ¿Qué lecciones nos deja? Y la repregunta al final, la coma, es ¿y por qué no lo estudiamos? ¿Por qué es un capítulo reciente de nuestra historia que la mayoría de los jóvenes no sabe con exactitud qué sucedió? Te voy a responder justamente anunciando un libro que estoy preparando. ¿Cómo no? ¿Sí? Sí. Yo creo que desde que cayó Stroessner hasta hoy, lo que llevó a grandes desgracias, que fueron muchísimas, tengo 17 anotadas, ¿sí? Dentro de marzo, inclusive, esa manifestación que terminó con el incendio del Congreso, ¿sí? Fue la falta de respeto a la voluntad popular, ¿sí? No se respetó la voluntad popular y eso fue generando situaciones de mucha violencia, comenzando por la elaboración de una nueva constitución que termina con unas disposiciones transitorias rarísimas que constituyen un pisoteo a lo democrático, ¿verdad? No se le puede prohibir a un paraguayo y a familiares de un paraguayo. Y eso se hizo. Ese fue el broche de oro de la constituyente. Fue unas disposiciones transitorias inconstitucionales que fueron el punto de partida de un conflicto que hasta hoy no termina, ¿no? En ese momento la coalición es Rodríguez Argaña, ¿sí? Después se le va a pasar la factura a Argaña en las internas del Partido Colorado, que había ganado, Guamos y misma acepta, explica aquí que él fue a felicitarlo y lo detuvieron ahí. O sea, hay un montón de hechos que se suceden porque se le faltó el respeto a lo que la gente decidió. Claro. Luego, la mayoría de la gente decidió que fuera presidente, se lo echó, sin consultarle a la gente. Y tuvimos un gobierno legal, por cierto, el de Federico Franco, pero altamente ilegítimo, ¿sí? Y ese tipo de cosas se siguieron dando y se siguen dando en el país. Yo creo que lo que nos falta a nosotros, escuché que estaban tocando puntos cercanos a esto, es que se respete lo que la gente decide, sea cual fuera la decisión, ¿verdad? Puede no gustarte una persona como Donald Trump, pero ganó las elecciones, el tipo. O sea, hay que respetar eso, hay que respetar el mandato, se puede cuestionar y sobre todo cuestionar constructivamente, pero no en el estilo que tradicionalmente se hizo y se sigue haciendo acá, en un estilo confrontacionista, no constructivo, que en nada ayuda, ¿verdad?, para mejorar las condiciones del país. Señor Roberto Paredes. Espero haber contribuido, estoy impactado por este imponente set que tienen, un programa fantástico, una mesa de colosos. Usted es el que le trajo esa potencia. Salim, no. te quiero decir algo, sí, doctor, que es muy importante, y esto hay que transmitir a las autoridades del canal. La descripción de Roberto Paredes ha sido impecable históricamente. Y es una pena que sea Roberto el único paraguayo que sigue
cronológica y analíticamente lo que nos ha sucedido trágicamente por los hechos que él estuvo señalando. Y ojalá los otros medios lo convoquen, porque este marzo va a pasar sin pena ni gloria de vuelta. Claro. Y nos va a volver cada vez más amnésicos. Afortunadamente Paredes tiene la patología de escribir, patología sana, por Claro. decirlo, y que ojalá se repita y ojalá le volvamos a invitar, porque quedaron muchas cosas Sí, señor. que nos dejan con mucha curiosidad. Y bueno, quiero terminar diciendo que Roberto no solamente es escritor y periodista, sino que ha sido un militante, un combatiente, y en tu resumen no señalaste, fue preso político. Con él se inauguró la ley 209 y 294. Eso Con tiene él. gran mérito. Y conmigo. Euclides Acevedo fue mi compañero de prisión. Wow. Estuvimos juntos en el mismo caso y fuimos condenados, los primeros paraguayos condenados por las leyes 209 y 294 a 3 años de prisión. Estuvimos juntos en varias cárceles, compartido muchas situaciones, yo no diría penosas, aprendimos mucho Mutuamente. uno de otro. En la No, cárcel, vos recordarás. Roberto es fantástico y tiene que ser reivindicado como militante en primer lugar, pero sobre todo como historiador. Este es un país sin memoria. Y si nosotros no convocamos, no aprendemos, y sobre todo si no leemos lo que escribe, y no vamos a entender lo que nos pasó, y nos va a volver a suceder. Correcto. Lo que no quisiéramos que vuelva a suceder. Respeto mucho sus canas en el sentido figurado, su experiencia. Eso tiene mucho valor para mí, para nosotros. Ojalá la producción nos permita un segundo round, ya pido. Me gustaría volver a hablar con usted. Quiero hablar de la actuación de la Cancillería paraguaya hoy en día. Creo que usted tiene mucha experiencia en el tema. Quiero hablar del Mercosur, de cuál es nuestra posición en esta geopolítica tan polarizada aparentemente. Salim, y a mí me gustaría abordar las posturas editoriales de los medios. Ni hablar Porque de eso, ¿verdad? a veces decía no salgan a las calles, última hora decía salgan a las calles. Ujú. Entonces me Hablaremos gustaría un de poco todo eso. abordar desde la prensa. Hablaremos de todo eso. Ojalá, me permití el segundo round, entonces. Sí, Diego. podemos armar Sí, directamente tenemos, tenemos que hacerlo de vuelta. Sí. Excelente. ¿Ok? Perfecto. Dale. Felicitaciones, Diego. Más que agradecido con esta oportunidad que me van a brindar y estoy a disposición de ustedes las veces que quieran. Gracias, gracias. Estos temas que estaban abordando son fantásticos. Yo tengo un pronóstico que quiero dejarles porque escuché decir algo. Yo creo que las condiciones objetivas de hoy son 5 veces menos adversas para el Partido Colorado que las que teníamos en el 2008 cuando Lugo llegó a la presidencia. Yo creo que estamos casi con seguridad llegando a una derrota del Partido Colorado en el 2028. Solo con eso me quiero despedir. Gracias. Y decirle acá, no esperaba yo una mesa fantástica como esta. Gracias. Sí, Gracias, don Roberto. Salim, sos Un privilegio. fabuloso como comunicador. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad.